Senador. Tiene la palabra la senadora Michetti. Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero que quiero decir es que estamos tratando hoy este tema en el Congreso, definitivamente no porque el Gobierno se haya vuelto más abierto, más consultivo, más republicano, después de haber manejado de modo justamente inconsulto todas las acciones judiciales y las negociaciones, tanto con los buitres como con el Club de París, como con el acuerdo de Repsol, sino porque nosotros creemos que lo que necesita es la complicidad del Parlamento para llevar al país a una situación de default total, en la que ellos parecen considerar en realidad una suerte de cruzada contra la cara que todos podríamos llamar la cara más perversa del sistema financiero internacional, y en eso seguro coincidiríamos. Yo creo que después de las reuniones que hemos tenido de comisión e incluso en este mismo debate y la manera en que se ha explicado el proyecto del Gobierno, en que se ha contestado a los distintos senadores recientemente por el miembro informante del Ejecutivo, el Gobierno no viene aquí a buscar soluciones a un problema que es bien complejo, sino que viene a autogenerar una excusa para no cumplir una sentencia judicial que ya está absolutamente firme. Somos todos conscientes de la irracionalidad del fallo de Griesa. Esto no es una novedad. Lo hemos dicho, creo que todos los espacios políticos, se ha sostenido tanto a nivel del país como a nivel internacional. Está claro que el fallo es a todas luces muy lamentable. Incluso lo vemos en párrafos bien claros del propio Gobierno de los Estados Unidos, que se expresó en los siguientes términos: las reestructuraciones soberanas de deuda se tornarán sustancialmente más difíciles, si no imposibles, si se les permite a quienes no participan de ellas utilizar interpretaciones novedosas de cláusulas estándares de contratos. El FMI, en un documento firmado por el directorio, advirtió: las decisiones contra Argentina probablemente otorguen un gran poder relativo a los holdouts y hagan más difícil el proceso de reestructuración por dos motivos. Primero, al permitir que los holdouts interrumpan el flujo de pagos a los acreedores que participaron en la reestructuración. La decisión desincentivará la participación de los acreedores en reestructuraciones voluntarias. Segundo, al ofrecer a los holdouts un mecanismo por fuera de un canje de deuda voluntario, la sentencia aumentaría el riesgo de que los mismos se multipliquen, por lo que los acreedores, que de otra manera serían propensos a participar en una reestructuración, lo harían en menor medida debido a preocupaciones acerca de la equidad entre acreedores. El Grupo de los 77 más China dijo: las acciones de fondos buitres son altamente especulativas y ponen en riesgo reestructuraciones y por lo tanto no deben ser permitidas. Francia se expresó en la misma línea: las decisiones van en contra de la interpretación de la cláusula pari passu, pueden ir en contra del interés de las reestructuraciones ordenadas al otorgar derechos de veto a los holdouts. Toda esta reacción de los distintos actores del sistema internacional, no solo de la Argentina, está llevando a que en el sistema tanto el G77 como la Asociación Internacional del Mercado de Capitales planteen medidas de fondo para que una minoría no pueda bloquear reestructuraciones completas, haciendo una suerte de equiparación con las deudas privadas. Pero todo esto que hemos visto, que hemos leído, que hemos constatado, es de aquí en más. Ninguna de estas medidas que pudieran encontrarse, que van a buscarse, que van a aparecer permanentemente a partir de ahora, van a ser de aplicación retroactiva. Ni ninguno de los países tan vapuleados, por otra parte, por nuestra propia diplomacia, en los últimos 11 años, va a salir al salvataje de la Argentina. La situación actual nos lleva a enfrentar no un fallo de un juez, sino una sentencia avalada por toda la cadena y las máximas autoridades del sistema judicial de la jurisdicción que el propio Gobierno eligió y sostuvo durante todo este proceso.
Nos guste o no, tenemos esta sentencia, como varios senadores lo han dicho, en los tribunales de los Estados Unidos, avalada por la Corte de ese país y por la Cámara, primero. Así como todos criticamos al juez Griesa, criticamos el fallo y nos ponemos en contra de esta situación porque el sistema financiero internacional tiene una debilidad enorme en este tema de los fondos buitres, nadie, sin embargo, le recomienda a la Argentina no cumplir la sentencia. Todos critican la situación, pero ninguno de ellos dice, consecuentemente, ahora la Argentina no tiene que cumplir la sentencia. De lo que se habla es de buscar herramientas, ideas para más adelante, de aquí en adelante, pero no para el caso particular que la Argentina está enfrentando. Podemos discutir, y debemos hacerlo, cómo se paga, cómo se negocian las condiciones, los plazos, pero no debemos poner en tela de juicio el cumplimiento de los compromisos internacionales. Estamos pagando, según nuestro punto de vista, el resultado de una pésima negociación del gobierno argentino que ha actuado de manera completamente amateur y con total impericia en este caso y en este proceso que desde hace tantos años tiene al 7% de la deuda sin reestructurar. Un gobierno que se ha encerrado en el camino de la confrontación y que para cada problema que tenemos encuentra un nuevo enemigo. Si bien es cierta la imprevisibilidad de un fallo como el de Griesa, es cierto que solo se intentó, en este caso, apagar el fuego con más nafta. No podemos creer infantilmente que el juez estaba o tenía alguna animosidad previa contra la Argentina, porque además este juez falló 4 veces de manera favorable al país anteriormente. Evidentemente algo en la negociación, en el proceso, en la manera de prever las consecuencias no se manejó bien. Podrán hablarnos del gran lobby y de la gran potencia de lobby que tienen los holdouts, los buitres. Pero también nosotros teníamos la posibilidad de ejercer nuestro propio lobby. Yo me pregunto qué hubiera pasado si después del fallo de la Cámara la Argentina hubiera trabajado para que Francia, el G77 más China, las Naciones Unidas, OEA, todos los mecanismos que tenemos de reuniones internacionales, los especialistas, los premios Nobel de Economía, en ese momento hubieran ya aportado las referencias que estábamos leyendo hace unos minutos. ¿Qué hubiera pasado en ese momento si el mundo se colocaba de la manera en que se colocó después de que la Corte no aceptó el caso, no lo tomó? Si hubiéramos activado esa situación, ¿la Corte hubiera tenido la misma actitud? Yo creo que no, porque hoy la Corte de los Estados Unidos están mirando esto seguramente con alta preocupación. Entonces allí podemos hablar claramente de impericia y de falta de profesionalismo en el manejo. Esta impericia sigue los precedentes cercanos de la negociación con el Club de París, en la que el Poder Ejecutivo Nacional prefirió pagar sin quita ni plazos un monto excesivo de intereses que se calculan en 3.000 millones de dólares, en una deuda que era de 6.000 millones, con lo cual terminamos pagando 9.000 millones de dólares. En vez de aprovechar los beneficios clásicos de este tipo de negociaciones con quita, con plazos. Lo mismo en la pésima negociación con Repsol, en la cual muchos afirman que los propios accionistas de la empresa no calculaban este monto que se les terminó pagando, calculaban menos. Toda esta impericia nos obliga como país a tener que buscar la salida para lograr el menor impacto posible. Existen variadas alternativas y propuestas que se han escuchado estos días, tanto en las comisiones como aquí mismo hoy en el recinto, en los medios de comunicación, manifestadas por especialistas, siempre tratando de prevalecer en el camino de la normalidad. Y sabiendo esto que decíamos antes, que todo lo que se encuentre en el sistema internacional para enfrentar de ahora más al manejo de los buitres será de ahora en más, no para el cumplimiento de la sentencia.
¿Pero es esto lo que está buscando el gobierno con este proyecto? ¿El gobierno está buscando la manera de volver a la normalidad para que la Argentina realmente acuda al mercado de capitales como acuden los países vecinos de América Latina desde hace años, con tasas que no tienen absolutamente nada que ver con las que nosotros podemos, a las que nosotros podemos acceder? La verdad es que yo no creo que sea así. Este proyecto y las intervenciones de los funcionarios al respecto han dejado en claro que lo que ellos quieren es no cumplir con la sentencia, ni ahora ni después del 1 de enero del 2015. No existe un interés real en cumplir la sentencia, y yo diría, no solo con los holdouts, también con los holding. Porque cuando nosotros le preguntamos en la comisión al doctor Zanini si realmente creía que se iba a pagar, o sea, que iban a venir los holding a cobrar al fiduciario, a este cambio que estamos haciendo con este proyecto de ley, el fiduciario y la jurisdicción, la respuesta fue: ¿y si no viene el bonista? Y bueno, ¿quién sabe quién va a venir? Nadie lo sabe, solo lo sabrá el bonista, y a lo mejor no lo sabe ahora. Tendrá que sopesar qué es lo mejor para él, si va a venir, si no va a venir. A lo que un senador oficialista agregó: dirán que no lo van a venir a cobrar. Yo tampoco creo que lo vayan a venir a cobrar, pero por lo menos se muestra la vocación de la Argentina de estar atento al pago de esa parte del tema también. Con lo cual, digo, no me parece acá que haya una manifestación clara de voluntad real de querer pagar también a los holding. O sea, lo dejamos librado a que, bueno, si quieren sí, si no quieren no. Digo, si queremos que cobren, deberíamos tratar de tener una herramienta que realmente significa que van a venir a cobrar. Senadora, le solicito una intervención, se la Cuando concedo. termine, por favor. Perdóneme, senador. Al Continúe. final. Bueno, sí, qué sé yo. Estamos cerrando el debate. Según el secretario parlamentario en labor parlamentaria, cuando se cierra el debate no se aceptan interrupciones. Voy a hacerle caso. Claramente no hay vocación de cumplir, solo de hacer cuenta que pagamos y nos sacamos el tema de encima. La excusa que plantea el gobierno, que se le ha escuchado, pero yo creo que, no sé, cientos, sino miles de veces a los senadores del oficialismo y al gobierno, es el famoso riesgo de la cláusula Rufo. Tal cláusula no tiene antecedentes en ninguna reestructuración de deuda soberana. Su origen se remonta al 2005 como una garantía para todos aquellos que aceptaran canjear sus bonos, esto lo sabemos bien, en default desde el 2002, de que no se ofrecerían con posterioridad mejores condiciones a quienes no lo hicieran. Y esto sería hasta el año 2015. Sus términos no entrarían en vigencia ante el cumplimiento de una sentencia firme, ya que no habría, ante una sentencia firme, carácter voluntario, sino coercitivo. Por lo demás, no habría una compra, un canje, una modificación de las condiciones de los bonos, por lo que no tendría éxito un reclamo basado en la cláusula Rufo. Y esto, y acá vamos a ver algo que no se ha manifestado, creo que todavía, por lo menos yo no lo escuché, porque escuché todo el debate en el despacho por el canal del Senado. Esto lo sabe el gobierno, pero lo usa como una excusa. ¿Y por qué lo sabe? El primer síntoma, la primera clave, es que han desechado todas las alternativas que se plantearon para realizar el pago sin el efecto o sin el riesgo del efecto Rufo. Hemos escuchado varias propuestas, después yo voy a enumerar algunas al final, y la verdad es que se han ignorado absolutamente. Pero lo más importante es que el gobierno mismo puso en duda la famosa cláusula Rufo. No es que la puso en duda, dijo claramente que no aplicaba. ¿Cuándo? ¿Y cómo lo dijo? En el mensaje con que el Poder Ejecutivo fundó la última suspensión de la Ley Cerrojo en el año 2013. Allí dijo expresamente el gobierno en ese mensaje: lo que la cláusula Rufo no garantizaba, ya que su descripción no lo incluía expresamente, era que la Argentina realizara acuerdos transaccionales en sede judicial o de forma privada, en mejores condiciones que las ofrecidas en el canje 2005. Por tal razón, se entendió
conveniente la clara manifestación del Poder Ejecutivo Nacional en el sentido de que para que tal cosa sucediera debía ser aprobada por el propio Congreso de la Nación. Con lo cual, es el propio Gobierno el que está diciendo que la cláusula Rufo no aplica a las sentencias judiciales. Es decir, se interpretó que la cláusula Rufo no es óbice para realizar un acuerdo transaccional en sede judicial, como el que debiera ocurrir para evitar el default de la deuda externa a la República Argentina antes del 31 de este mes. Esto, a su vez, lo he corroborado personalmente, conversando esta semana, porque hemos conversado con muchísimos especialistas en el tema, no solo los que vinieron a la comisión, sino otros que fuimos consultando, que participaron de la reestructuración de la deuda, quienes manifestaron de manera contundente en la reunión que tuvimos con ellos que esta cláusula no aplica cuando existen sentencias judiciales y tampoco a las transacciones que se realicen como resultado de esas sentencias. Además, nos dieron testimonio personal de que ese fue el sentido que quisieron darle a la cláusula cuando la redactaron, estuvimos con los que la redactaron, y al término voluntariamente, no solo ellos que la redactaron, sino también el sentido que quisieron darle los abogados extranjeros y los funcionarios que participaron en la redacción de esa misma cláusula en el año 2005. Y cuando yo les pregunté en esa reunión que tuvimos si ellos estaban dispuestos, como estudio, a reconocer, firmar y hacerse cargo de que esta cláusula no aplica, habiendo sido los redactores de la misma, nos dijeron que no tenían ningún problema en firmar y hacerse cargo de que la cláusula Rufo no aplica y no fue escrita con ese sentido. Entonces, la Rufo es otra excusa. Ahora, tenemos que preguntarnos claramente, más allá de lo que nosotros creemos ha sido una muy mala negociación, un muy mal proceder en este último tiempo del manejo de la deuda, debemos preguntarnos entonces cómo salimos de esta situación. No nos quedamos tranquilos pensando solo que se ha hecho mal lo que se debía haber hecho. Volviendo a la normalidad y poniendo voluntad y pericia suficiente, si el Gobierno quiere escuchar salidas para esta situación, incluso pensando lo que no pasaría, pero suponiendo que pasara, que la Rufo aplicara, se han escuchado muchas salidas. Se dijo que había en su momento una opción que los bancos privados habían estado negociando y escuchamos multiplicidad de comentarios y rumores en relación con esa negociación, que el Gobierno la había habilitado, pero que luego se arrepintió por una interna entre los distintos funcionarios, que en realidad el ministro, cuando hizo la conferencia de prensa en el consulado argentino, pensó que ya se había firmado el acuerdo privado y por eso dijo lo que dijo atacando a los bancos, pero en realidad después le dijeron que no se había firmado y entonces en ese momento los bancos desistieron del acuerdo. Multiplicidad de rumores. Lo cierto es que eso era una posibilidad. Hemos escuchado también a los especialistas que proponen realizar un depósito judicial indisponible, escrow account, en el juzgado del juez Griesa. Otra opción planteada es traer la sentencia de Griesa para su cumplimiento a la República Argentina, como se ha dicho, mediante un exequatur, y realizar el pago en nuestro país, destrabando el problema de los demás pagos en Nueva York. Si aún siguen faltando iniciativas, este Congreso podría votar una ley comprometiéndose todo el espectro político argentino al cumplimiento de la sentencia a partir de enero próximo, estableciendo que los pagos en cumplimiento de la misma puedan hacerse en cuotas anuales en el presupuesto nacional, como se hace habitualmente en el sistema de la ley argentina. Además, todos los abogados lo saben, es claro que el derecho dice que quien puede lo más puede lo menos, o sea que si no se paga la sentencia en un 100% cash y se negocia una mejora en el pago, podría interpretarse perfectamente que no se está demostrando justamente voluntad de pago, sino de, en todo caso, pagar menos, no pagar todo ni más, ni mejorar. Frente a esta situación, esta ley que nos ha puesto el Gobierno sobre nuestras bancas
y que nos ha pedido que acompañemos, como se ha dicho ya en la mayoría de los discursos de la oposición, no tiene sentido. Y desde mi punto de vista, tiene un trasfondo que podría denominarse ideológico, si se quiere, de una convicción que el ministro de Economía manifestó cuando vino después de que la Corte no tomara el caso y se comenzara con la negociación en Estados Unidos, a explicarnos a los presidentes de bloque, diputados y senadores, junto con Zanini y Capitanich, y en esa reunión pretendió el 100% del tiempo convencernos de que había que cambiar la jurisdicción y el fiduciario. Con lo cual, en ese momento, antes de establecer las negociaciones en Nueva York, antes de escuchar cualquier posibilidad de negociación, ya estaba esta idea y fue la que permanentemente rondó la reunión que tuvimos los presidentes de bloque del Senado y diputados. Con lo cual, creo que hay una obstinación que no importa lo que se diga, las posibilidades que se le ofrezca al gobierno, hay una obstinación en convertirse en los adalides de la lucha contra esa cara nefasta y perversa del sistema financiero internacional, pero tomando un camino que a la Argentina le va a generar altísimo costo. Porque lo que la Argentina tiene que hacer de aquí en más es ganar confianza y ganar en seriedad, en imagen de profesionalismo, seriedad, altura, inserción internacional, que es lo que nos ha costado tanto tiempo volver a tener. Con lo cual creo que este proyecto transaccional en sede judicial, como el que debiera ocurrir para evitar el default de la deuda externa de la República Argentina antes del 31 de este mes. Esto, a su vez, lo he corroborado personalmente, conversando esta semana, porque hemos conversado con muchísimos especialistas en el tema, no solo los que vinieron a la comisión, sino otros que fuimos consultando, que participaron de la reestructuración de la deuda, quienes manifestaron de manera contundente en la reunión que tuvimos con ellos que esta cláusula no aplica cuando existen sentencias judiciales y tampoco a las transacciones que se realicen como resultado de esas sentencias. Además, nos dieron testimonio personal de que ese fue el sentido que quisieron darle a la cláusula cuando la redactaron, estuvimos con los que la redactaron, y al término voluntariamente, no solo ellos que la redactaron, sino también el sentido que quisieron darle los abogados extranjeros y los funcionarios que participaron en la redacción de esa misma cláusula en el año 2005. Y cuando yo les pregunté en esa reunión que tuvimos si ellos estaban dispuestos, como estudio, a reconocer, firmar y hacerse cargo de que esta cláusula no aplica, habiendo sido los redactores de la misma, nos dijeron que no tenían ningún problema en firmar y hacerse cargo de que la cláusula Rufo no aplica y no fue escrita con ese sentido. Entonces, la Rufo es otra excusa. Ahora, tenemos que preguntarnos claramente, más allá de lo que nosotros creemos ha sido una muy mala negociación, un muy mal proceder en este último tiempo del manejo de la deuda, debemos preguntarnos entonces cómo salimos de esta situación. No nos quedamos tranquilos pensando solo que se ha hecho mal lo que se debía haber hecho. Volviendo a la normalidad y poniendo voluntad y pericia suficiente, si el gobierno quiere escuchar salidas para esta situación, incluso pensando lo que no pasaría, pero suponiendo que pasara, que la Rufo aplicara, se han escuchado muchas salidas. Se dijo que había en su momento una opción que los bancos privados habían estado negociando y escuchamos multiplicidad de comentarios y rumores en relación con esa negociación, que el gobierno la había habilitado, pero que luego se arrepintió por una interna entre los distintos funcionarios, que en realidad el ministro, cuando hizo la conferencia de prensa en el consulado argentino, pensó que ya se había firmado el acuerdo privado y por eso dijo lo que dijo atacando a los bancos, pero en realidad después le dijeron que no se había firmado y entonces en ese momento los bancos desistieron del acuerdo. Multiplicidad de rumores. Lo cierto es que eso era una posibilidad.
Hemos escuchado también a los especialistas que proponen realizar un depósito judicial indisponible, escrow account, en el juzgado del juez Griesa. Otra opción planteada es traer la sentencia de Griesa para su cumplimiento a la República Argentina, como se ha dicho, mediante un exequatur, y realizar el pago en nuestro país, destrabando el problema de los demás pagos en Nueva York. Si aún siguen faltando iniciativas, este Congreso podría votar una ley comprometiéndose todo el espectro político argentino al cumplimiento de la sentencia a partir de enero próximo, estableciendo que los pagos en cumplimiento de la misma puedan hacerse en cuotas anuales en el presupuesto nacional, como se hace habitualmente en el sistema de la ley argentina. Además, todos los abogados lo saben, es claro que el derecho dice que quien puede lo más puede lo menos, o sea que si no se paga la sentencia en un 100% cash y se negocia una mejora en el pago, podría interpretarse perfectamente que no se está demostrando justamente voluntad de pago, sino de, en todo caso, pagar menos, no pagar todo ni más, ni mejorar. Frente a esta situación, esta ley que nos ha puesto el Gobierno sobre nuestras bancas y que nos ha pedido que acompañemos, como se ha dicho ya en la mayoría de los discursos de la oposición, no tiene sentido. Y desde mi punto de vista, tiene un trasfondo que podría denominarse ideológico, si se quiere, de una convicción que el ministro de Economía manifestó cuando vino después de que la Corte no tomara el caso y se comenzara con la negociación en Estados Unidos, a explicarnos a los presidentes de bloque, diputados y senadores, junto con Zanini y Capitanich, y en esa reunión pretendió el 100% del tiempo convencernos de que había que cambiar la jurisdicción y el fiduciario. Con lo cual, en ese momento, antes de establecer las negociaciones en Nueva York, antes de escuchar cualquier posibilidad de negociación, ya estaba esta idea y fue la que permanentemente rondó la reunión que tuvimos los presidentes de bloque del Senado y diputados. Con lo cual, creo que hay una obstinación que no importa lo que se diga, las posibilidades que se le ofrezca al Gobierno, hay una obstinación en convertirse en los adalides de la lucha contra esa cara nefasta y perversa del sistema financiero internacional, pero tomando un camino que a la Argentina le va a generar altísimo costo. Porque lo que la Argentina tiene que hacer de aquí en más es ganar confianza y ganar en seriedad, en imagen de profesionalismo, seriedad, altura, inserción internacional, que es lo que nos ha costado tanto tiempo volver a tener. Con lo cual creo que este proyecto está ocultando una voluntad de seguir aislándonos y no de insertarnos nuevamente en el mundo, de pretender mostrarle al mundo cómo se debe vivir, cómo se debe actuar, cómo se deben hacer las cosas, porque nosotros decimos que hay que hacerlo de esa manera. Con este proyecto el mensaje es claro para todos los acreedores y el sistema internacional. No se cumplirá la sentencia, porque no se habla en ningún momento de cuál es la salida para esa sentencia. No nos interesa que cobren. Y yo creo que ese es el mensaje que la Argentina no puede darse de ninguna manera el lujo de plantear. ¿Por qué? Porque ese remedio es mucho peor que la enfermedad. Y ese remedio le va a traer a la economía argentina, por lo tanto, a los argentinos y argentinas, muchas más problemáticas de las que hoy ya existen, como también se mencionaron en la macroeconomía del país. Hacemos un humilde llamamiento al sentido común y a volver a la normalidad en lo que son las relaciones internacionales. Tenemos una sentencia judicial en la jurisdicción que el Gobierno argentino eligió y sostuvo. Creemos que lo que hay que hacer es buscar la manera, y hay multiplicidad de elementos para poder hacerlo, de sortear, si es que el Gobierno sigue insistiendo con la dificultad de Rufo, para llegar al 1 de enero del 2015 y seguir y continuar la normalidad que la Argentina tiene que tener en el tratamiento de su deuda. Necesitamos invertir en el futuro del país 100.000 millones de dólares en infraestructura, rutas, vías férreas, puertos, energía.
Y eso requiere de confianza del sistema internacional y de los propios inversores argentinos y bancos argentinos que probablemente quieran participar de ese ambicioso plan que podemos llevar adelante. Con esta ley Argentina congela el crecimiento. No solo vamos a sufrirlo a futuro, ya lo estamos sufriendo por la pérdida de valor en el desarrollo y el crecimiento. Y en el transcurso de estas piruetas que estamos haciendo, los fondos buitres siguen viendo correr el reloj al 22% de tasa, con lo cual siempre van a seguir ganando. Si el Gobierno quiere seguir mintiendo con la cláusula Rufo, se pueden buscar herramientas conducentes a una solución real y definitiva del asunto. Pero como esa no es la causa, instamos a retomar las negociaciones con la interlocución que dispuso el sistema judicial de Nueva York, obtener mejores resultados que los del Club de París y los de Repsol y proponer una nueva oferta al 6% de los holdouts que están sin solución para cerrar el capítulo de la deuda nacional. Es imprescindible que la Argentina vuelva a negociar que desista de una actitud confrontativa y conspirativa del mundo y se siente ante el mediador en las condiciones que se encuentra ahora, buscando la manera de cumplir la sentencia, negociando las condiciones más favorables para nuestro país. Eso puede hacerse. No es verdad que no hay caminos para hacerlo. Desde la oposición y el Parlamento no debemos permitir que las negociaciones se sigan realizando con impericia. Siempre hemos apoyado las iniciativas que el Estado argentino llevó y, de hecho, hemos votado favorablemente las leyes con el famoso bloque de legalidad del que se hablaba hoy, porque creímos que eran buenas para el país. Pero esta no es la herramienta que va a ayudar a los argentinos a estar mejor. Encontré, trabajando sobre esta situación, el discurso de Pellegrini en el 1895, cuando hablaba en el Senado, y con esto termino, en relación con la unificación de la deuda que en ese momento se proponía. Y me parece que hay algunas, obviamente, salvando las enormes distancias del tiempo, hay algunas cuestiones que hacen a valores que los argentinos hemos defendido durante muchísimos años y que creo que debemos seguir defendiendo. Decía Pellegrini: así proceden los pueblos honrados, señor presidente. No miden el sacrificio, no tratan de economizar dinero. Así proceden los hombres que tienen la responsabilidad del honor y del crédito nacional. Felizmente para nosotros hay en la historia argentina ejemplos y antecedentes que pueden colocarse al lado de estos. Y si ellos han sido por un instante olvidados, tiempo tiene aún el Congreso argentino para volver por la honra y el crédito nacional. En el año 1876, el 1 de octubre, vencía el cupón de la deuda extranjera en Londres. Las grandes dificultades que pesaban entonces sobre el gobierno habían hecho difícil procurarse las 100.000 libras que necesitaba la nación. Había habido necesidad de obtener 2 leyes del Congreso y 2 leyes de la legislatura de la provincia de Buenos Aires para poder realizar el empréstito o préstamo de esas 100.000 libras que aún no habían sido enviadas a fines de septiembre. En medio de esas dificultades, un diputado presentó a la Cámara, a que tenía el honor de pertenecer, un proyecto en que se declaraba sencillamente que quedaba suspendido el servicio de la deuda externa por ese pequeño periodo. Ese proyecto fue leído y fue fundado. Y el presidente preguntó si había algún diputado que lo apoyase para pasarlo a la comisión. Ni siquiera por espíritu de compañerismo, ni siquiera por cortesía hacia el diputado que había presentado el proyecto, hubo un voto que lo apoyara y el proyecto tuvo que ser retirado. La Comisión de Hacienda cree que lo único que corresponde, tratándose del pago de la deuda nacional, es cumplir religiosamente con sus contratos, haciendo caso omiso de todo cálculo que nos empequeñece. La dignidad nacional nos ordena. Pero si desgraciadamente hubiera alguien para quien esta razón de dignidad no fuera bastante, para ese únicamente, la Comisión tiene otro argumento. A él le podría decir: no solamente es más digno, sino que es más conveniente. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.